Vamos a continuar esta jornada de la mañana, la finalizamos con una conferencia en la cual nos va a acompañar la psicóloga Lina Marcela Guevara. Esta conferencia está titulada De dioses a líderes, el reto de gestionar personas. Lina es magíster en desarrollo humano organizacional y especialista en gerencia del desarrollo humano. Es docente de pregrado y posgrado en temas de medición psicológica e investigación cuantitativa y actualmente se desempeña como directora de los programas de psicología del trabajo y las organizaciones en la Universidad de San Buenaventura. Además es cincel de corazón. Por aquí tengo a Lina, los dejo con ella. Gracias. Buenos días, todavía son días. Bueno, primero agradecerle a Cincelus por la invitación. Para mí es un placer seguir estando en estos eventos, así ya no trabaje directamente con el centro. Quiero contarles un poco para los que de pronto no tienen el contexto. Hasta hace un año más o menos yo trabajaba directamente con Cincel, era una de las líderes de proyectos, pero de esos antojitos que le dan a uno en la vida, yo me antojé de hacer otro pregrado, de empezar a estudiar economía. Logré pasar a la Universidad de Antioquia y pues los horarios, un trabajo de cara al cliente donde implicaba viajar mucho como era el de Cincel, no me permitía hacer compatibles ambos proyectos, entonces me tocó renunciar. Y en este momento tengo como una doble vida, entonces a veces soy la representante, que es la directora de la maestría y la especialización de la San Buenaventura, y a veces, pues allá no se ve bien, pero soy estudiante de primer semestre de la Universidad de Antioquia. De hecho, esa foto de ella me gusta mucho porque no me di cuenta en qué momento me la tomaron. Había pegado un póster que tenía que exponer en la pared y estaba sentada tratando de resolver una ecuación diferencial para un examen que perdí. Y un estudiante de la maestría al que yo le había dado clase tomó la foto y la mandó después al WhatsApp y decía, ¿esta es la profesora o es la primipar? Me pareció una foto muy linda. Ya no hay por qué les cuento, pues además el chiste. Este semestre que se acabó hoy presenté mi examen final de Matemáticas 2, sí lo pasé. Vi una materia, se llama Fundamentos de Administración, y el profe hizo un ejercicio que me pareció muy chévere, y es que dividió el grupo. Estamos hablando de un grupo de estudiantes de primer semestre, la mayoría nacidos después del 2000. Yo soy la señora del grupo, el ejemplo de superación, de eso después de vivir si se puede. Y entonces dividió el grupo en dos y nos dijo que cada uno de los grupos éramos una empresa que tenía que dedicarse a la elaboración de aviones de papel. Nosotros le pusimos a nuestra empresa Origami Travel, así súper originales. El ejercicio duró varias semanas y durante esa semana nos puso varios ejercicios, ¿cierto? Entonces nos hizo comprometernos con una meta de producción de aviones de papel, nos asignó unos recursos y después iba jugando con eso porque entonces nos apagaba la luz, nos hacía esconder una mano. Pero de todo ese ejercicio a mí me pareció algo muy interesante, y es que desde el primer momento dijo, cada grupo tiene que nombrar un gerente y tienen 3 minutos para nombrar el gerente, entonces cada grupo nombró un gerente. Y esos gerentes tuvieron una responsabilidad a lo largo del desarrollo del ejercicio, porque incluso el profesor, que era el cliente, el que pedía la producción de aviones de papel, no se comunicaba directamente con el equipo, sino con el gerente, y el gerente tenía que transmitir la información al resto del equipo. Cuando se acabó el ejercicio, o sea, como a las 3 semanas, hicimos una evaluación del resultado. A los dos equipos nos fue muy mal, ninguno de los dos cumplimos con la meta de producción, pero además en los dos grupos habían muchas quejas sobre cómo el gerente había desempeñado el papel. Y a mí me llamó mucho la atención que, siendo estos dos gerentes chicos menores de 25 años que nunca habían gerenciado un grupo, tuvieran comportamientos tan particulares que además yo había observado tanto en el acompañamiento a líderes que llevan muchos años siendo jefes. Entonces yo decía, aquí tiene que haber algo que me pueda ayudar a entender qué está pasando, y le pedí al profe que me dejara hacer como unas entrevistas a la gente del salón y a los gerentes para hacer otro trabajo que yo tenía. El profesor, muy querido, le dijo, regalo 2 décimas acá al que le dé una entrevista a Lina. Entonces todos me dieron las entrevistas, me llené de información, hice un análisis de contenido de la información que salía allí, y de eso es de lo que les voy a hablar. Entonces, el objetivo, la pasamos todas. El objetivo de esta conferencia, o sea, como en 20 minutos, espero que logremos cuestionar algunas de las creencias que tenemos acerca del liderazgo, y pues que aportemos ideas para reconstruir esa noción o ese papel que tenemos de qué es lo que debe ser el líder. Porque tiene que haber una idea cultural que soporta que la forma en la que un chico que no tiene experiencia de liderazgo asuma un rol tenga ciertas particularidades.
Para eso, entonces, vamos a desarrollar una agenda, vamos a hablar de los dioses y de los líderes y les voy a mostrar un esquemita que construí a partir del análisis de contenido de las entrevistas, cuáles son los mitos que soportan esas creencias, qué nos dice la ciencia para que no nos quedemos con los mitos y pues cómo podemos reconstruir efectivamente el papel del mito. Entonces, con la información de las entrevistas, me armé este esquema. En el eje horizontal está lo que los jefes o los líderes o las personas piensan de sí mismas cuando asumen el rol de liderazgo. Cuando nosotros asumimos un rol distinto, por ejemplo en mi caso, yo les decía que tengo una doble vida, entonces a veces soy directora de programa y soy profesora y a veces soy estudiante de primer semestre, soy exactamente la misma persona pero asumiendo un rol distinto. A veces cuando asumimos ese rol distinto y sobre todo si es un lugar o un rol de poder, empezamos a asociar unos asuntos a ese rol que no necesariamente son ciertos. Particularmente cuando el rol es de poder, por ejemplo, cuando yo tengo el poder de decidir si pasa o no pasa el examen y si gana o no gana la materia, o si lo he hecho, o si lo haciendo, o si lo capacito, entonces empiezo a creer que tengo unas condiciones especiales que no necesariamente tengo, porque es que el rol no me atribuye automáticamente la capacidad de hacer cosas. Sin embargo, muchos de nuestros líderes o de nuestros jefes creen que tienen como poderes especiales o que están en un lugar por encima de la gente y entonces esos son los que se nos ubican por acá. Hay todos unos comportamientos que ya les voy a contar. Los que no se asumen en ese lugar de superpoderosos, de dioses, de yo puedo resolver todo lo que pasa, pues entonces es a los que vamos a ubicar como líderes. Pero además, para la configuración del rol, no solamente está lo que el jefe piensa de sí mismo y de por qué se ubica en ese lugar, sino también qué piensa de los demás, qué piensa de la gente a la que está gerenciando o a la que está liderando. Entonces, tenemos jefes y tenemos gerentes que ven a las personas como un fin en sí mismos, que han logrado entender que las organizaciones son construcciones artificiales creadas para satisfacer necesidades humanas, no al revés. No deben haber humanos que están satisfaciendo las necesidades de las organizaciones, pero están los que consideran que las personas finalmente son un medio, entonces son un recurso más para satisfacer una necesidad organizacional. Esos que consideran que las organizaciones son un medio son los que, que las personas son un medio, son los que dicen no me importa pues como la calidad de vida, lo que me importa es el número o el indicador, los que no conectan con la gente, los que no logran conectarlos con la misión de la organización. Antes de presentarles este esquema a ustedes, se lo presenté a alguien en otro contexto y tuvimos una discusión fuerte sobre el eje vertical, sobre las personas como un fin o las personas como un medio. Esa persona me decía que finalmente las organizaciones trabajan por resultados. Yo no estoy desconociendo eso, o sea, no estamos diciendo que los resultados organizacionales no son supremamente importantes, pero cambia mucho la forma en la que yo asumo el rol de líder o el rol de jefe si yo considero que las personas son un medio para conseguir esos resultados organizacionales o que los resultados organizacionales tienen sentido en la medida en que afectan positivamente la calidad de vida de las personas. ¿Sí me hago entender? O sea, los resultados no están ahí por los resultados, pero a veces perdemos de vista, vuelvo y digo, que las organizaciones son construcciones artificiales y que quienes dan vida a las organizaciones pues son las personas y que incluso cuando yo selecciono, por ejemplo, mal una persona, ahorita que Alejandro les ponía el ejemplo de selección como una práctica de gestión de desempeño, si yo selecciono mal a la persona, no solamente voy a afectar los indicadores organizacionales, sino la vida de la persona. Porque es que poner a hacer a alguien algo para lo cual no está capacitado es muy terrible. O subestimar las capacidades de alguien también afecta la calidad de vida de esa persona. Entonces, si yo logro entender el papel de las personas y el foco de las personas, y logro entender que yo no soy superpoderoso, pues voy a ser un facilitador que entiende que las organizaciones son lugares donde mi rol de líder tiene que ver con desarrollar a otros, con potenciar a otros. Si yo considero que yo no soy superpoderoso, pero las personas son solo un medio, entonces soy un líder o un jefe operario, ¿cierto? Que hay que hacer y hacer y producir y producir y producir, pero no entiendo eso cómo conecta con el sentido de la vida o con la calidad de vida de las personas. Si para mí las personas son un fin y son importantes, pero yo soy Dios y yo todo lo puedo, entonces yo soy un jefe paternalista que tiene que resolver, que no delega, que es el que hace todo, que no permite el desarrollo de otros y que lo hace con una buena intención, porque es que me importan los otros. Entonces, por ejemplo, uno de mis compañeritos, de los gerentes del grupo, un día el profe puso una tarea, pero acuérdense que le daba la tarea a los gerentes. Entonces les digo, la próxima clase tienen que traer una presentación y tienen que exponer en qué han avanzado de estos y estos puntos que teníamos. Pues ese gerente no le dijo a los compañeros,
porque él lo podía hacer solo, porque lo podía hacer mejor que los compañeros. Y entonces a la siguiente clase el profe llegó y sacó al azar del grupo. Entonces, claro, en ese grupo ni siquiera sabía que tenía la tarea. Entonces sacaba uno, pues no sabía, sacaba otro, no sabía, hasta que dijo, ¿qué pasó acá? Y lo que pasó fue que el gerente nunca les dijo. Y cuando el gerente se cree Dios, pero las personas son solamente un recurso o un medio, pues entonces las trata, y les puse de fondo, me busqué una imagen así como de las 7 plagas de Egipto, de eso, entonces hay que exterminarlos, hay que destruirlos, hay que despedirlos, hay que opacarlos, porque pues si no sirven y son un recurso, pues entonces los extermino y ya. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Hay un asunto, no está documentado en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, pero sí hay literatura al respecto, y es que el complejo de Dios, o ese creerme superior, en realidad es un mecanismo de compensación psicológica que opera cuando yo no tengo los recursos psicológicos para asumir un lugar que me toca asumir. Entonces, si yo tengo que ser jefe, pero no sé cómo ser jefe, o no sé cómo ser líder, o no sé cómo resolver, entonces exacerbo unas supuestas cualidades que creo que tengo para poderle hacer frente a esa demanda. Y aparece una creencia irracional protagónica en este asunto. De hecho, pues sí hay un trastorno documentado, y es el trastorno de personalidad narcisista, que se ha encontrado muchísimo en jefes, y es una creencia de que no importa qué tan difícil sea el problema, yo sé cómo resolverlo, y yo tengo que resolverlo. Esa es la creencia que se ha encontrado, que soporta pues a los que se creen dioses. Pero no es solo esa creencia y no es solo el proceso psicológico. Hay todo un asunto cultural, o todos unos mitos que además como que respaldan ese asunto y nos hacen creer no solamente que el jefe se crea Dios, sino que todos creamos que es Dios y que tiene que resolver, y que no importa qué tan difícil es el problema, él lo tiene que resolver. Entonces, la primera creencia, el primer mito, es que se nace líder. No le voy a dedicar mucho tiempo a esta porque le dediqué toda la conferencia del encuentro de gerentes del año pasado. Entonces les resumo en un minuto la conferencia del año pasado. Miren, hay personas que sí son talentosas, incluso ahorita en uno de los grupos hablaban como del líder nato. Entonces hay personas que son talentosas y que sobresalen, ya vamos a hablar incluso de qué dice la ciencia acerca de eso. Sin embargo, el liderazgo es más un conjunto de habilidades, y las habilidades son susceptibles de ser desarrolladas. Lo que pasa es que no son automáticas, pues no es que me nombren líder y aparecieron las habilidades, pero sí se pueden desarrollar. ¿Listo? Entonces el líder sí lo podemos formar, si no, pues no tendría mucho sentido como que estuviéramos acá. Sin embargo, hay quienes creen que no funciona así. Ese viene amarrado al mito o a la creencia del merecimiento. Entonces se nos olvida que a veces somos jefes o nombramos jefes por azar o por error, no porque haya algo que lo hacía el jefe y que le daba el lugar. Entonces, por ejemplo, con estos dos chicos era muy particular porque el profe nos dio 3 minutos para nombrar el gerente del grupo, pero en las entrevistas que yo les hacía, ellos sentían que si ocupaban ese lugar era por algo, pues porque debían estar allí, porque el grupo los había reconocido como el mejor. Y yo les decía como, sí, pues cuando te escogieron te dijeron que eras el mejor, y que pues no sería que de pronto otro no se quería encartar con ese chicharrón. Pero como tenemos que soportar, o sea, como psicológicamente tenemos que compensar toda la responsabilidad que implica ser jefe, entonces a veces nos ubicamos desde un lugar de merecimiento que no necesariamente es así. ¿Cuál es el problema de ese mito? Y es que cuando creemos que efectivamente estamos en un lugar de merecimiento, a los lugares de merecimiento se amarran muchísimos más derechos que deberes. Entonces el líder o el jefe se empieza a volver una persona objeto de derechos, pero no de deberes. Y yo creo que Alejandro les decía esta mañana que ser líder más que un privilegio es una responsabilidad. Este mito no nos permite como enfocarnos bien en eso. El otro que aparece es que el líder es igual a superior. Entonces el jefe es el más inteligente, o el más capacitado, o el que más tiene que saber, o el más hábil, o el más innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy a adelantar un poquito como la otra parte de la charla, y es que eso no necesariamente es cierto. De hecho, los estudios muestran que, por ejemplo, si le medimos el CI o la inteligencia a los miembros de un equipo, el jefe suele tener una inteligencia superior al promedio, pero no es el más inteligente del grupo. Ni es el más sociable, ni es el más emprendedor, ni es el más hábil. A veces es como el segundo, tercero, cuarto en esos lugares, pero no es el superior. Sin embargo, también creemos eso. A eso se amarran incluso otras malas decisiones. Y es que no sé si han visto que a veces cuando alguien es muy bueno en lo que hace, lo ascienden a jefe.
pero es que sea muy bueno haciendo lo que hace no significa que sea muy buen jefe o que eso es lo que yo necesito en el lugar de jefe. Entonces termino perdiendo un muy buen operario o muy buen analista o muy buen técnico y ganándome un muy mal jefe. Y otro es el tema de la distancia de poder. Entonces la distancia de poder es cuando creemos que yo puedo reforzar además la capacidad de gestión del líder si establezco distancia entre la jefatura y los demás, que fue también parte de lo que pasó con estos chicos. Entonces este par de chicos empezaron a cambiar la relación y el trato que tenían con el resto del grupo, incluso la forma en la que escribían en el WhatsApp. Y cuando yo les pregunté por qué creían que había pasado eso, ellos decían que era necesario poner distancia con el grupo, así lo nombraban, para que lo respetaran. Y hace 3 días, el sábado, estaba con alguien en la oficina, él es rector de un colegio, y me decía que necesitaba remodelar su oficina porque su oficina no le transmitía a los demás la idea de que él era el rector. Entonces, miren, todo el tema de los mitos es un asunto que traspasa lo individual, lo psicológico y que tiene que ver más con lo cultural. Entonces, este es uno particularmente apalancado por prácticas organizacionales. ¿Quiénes son los que le dan al gerente la oficina gigante? Pues no es el mismo gerente el que se las coge, es la organización la que se la da, la que le da el carro con chofer, que le exige que se vista de cierta manera o le cuelga los títulos en la pared. Entonces somos nosotros mismos como organizaciones y como gestión humana a veces quienes endiosamos al líder. El problema de ubicarlo en ese lugar es que cuando las personas perciben al otro como que efectivamente está en un lugar de poder, entonces, por ejemplo, acuérdense del esquemita de ahorita, yo creo que yo lo volví a poner por acá. Bueno, ahorita lo muestro. Cuando las personas perciben al otro como que efectivamente está en un lugar de poder, entonces es o el que puede destruirme, y frente a eso hay un manejo particular del error, y es que si yo me equivoco, yo prefiero ocultar el error que decir a la figura de poder que hay un error. Piensen incluso en los contextos familiares, los que tienen papás, yo espero que todos digo papás, los que tienen hijos, piensen por ejemplo en cómo asume el hijo el hecho de que perdió una materia o está perdiendo el año cuando tiene un papá cercano, cuando tiene un papá que percibe como poderoso y lejano. Entonces es mucho más fácil que le cuente que está perdiendo el año al papá cercano y en esa medida el papá podrá hacer algo, explicarle, contratarle un profe particular, no dejarlo ir a la fiesta del sábado para que estudie, pero el papá lejano se da cuenta cuando ya perdió el año y cuando ya el error es muy difícil de manejar. Eso pasa frente al error, pero también pasa frente a los asuntos en los que yo quiero que el otro se empodere, y es que es muy difícil que se empodere cuando hay distancia de poder, porque pues si el jefe es el que tiene el poder, él es el que tiene que resolver. Entonces este es uno de los mitos tal vez más inconvenientes. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia entonces frente a esos mitos? Lo primero es que el liderazgo sí es un rol natural, sobre todo en primates, eso se ha estudiado en bonobos, pero la jefatura es artificial. Entonces, claro, nosotros compartimos más o menos el 93% de la configuración cerebral con los primates. Entonces hay muchas cosas de nosotros o de los primates que se replican en nosotros. Sin embargo, lo que los primates necesitan para ser el macho alfa de la manada, el ser el más grande, pues el del lomo plateado, incluso pues producir sonidos más graves, pues no es lo mismo que se necesita para ser un buen jefe, porque no estamos en la selva y porque no somos bonobos. Entonces no necesitamos, no sé, por ejemplo, donde dependiera de eso, pues yo jamás podría tener gente a cargo, porque pues uno con 1,5 metros le queda muy difícil ser la hembra alfa de la manada. Sin embargo, seguimos a veces pensando que esa demostración de poder propia de los animales y del contexto natural es la que necesitamos dentro de las organizaciones. La ciencia ya avanzaba en decirnos no, los seres humanos evolucionamos y eso no es lo que nos exige nuestro contexto hoy. Sin embargo, si no estamos preparados, preferimos las formas estereotipadas de ser líderes. Entonces, ¿qué pasaba con este par de chicos? Con este par de chicos pasaba que no tenían, no sé, un derrotero de las prácticas de liderazgo. Varios de ustedes lo nombraron ahorita y Alejandro lo nombró en las conclusiones. Hay que hacer una declaración de qué es un líder, de cómo debe ser el líder de esta organización, de qué esperábamos de los líderes. Esos chicos no tenían nada de eso a la mano. Lo que tenían al alcance era todo el acervo cultural sobre cómo creen que debe ser un líder, y ese fue el rol que asumieron. Entonces, de hecho, si yo les digo piensen en un gerente, pues se van a imaginar más o menos a alguien así.
no a alguien más cercano, no a alguien que construye con la gente, sino a alguien que está en su oficina por allá gigante con un escritorio de muchos metros. Lo otro que nos dice la ciencia, que me parece hermosísimo, precisamente las comparaciones entre los bonobos y los humanos, es que el poder de nosotros como especie y lo que nos diferencia de los primates es que nosotros podemos construir redes y nosotros en conjunto podemos hacer muchísimas más cosas que lo que puede hacer cualquier otra especie de manera individual. Entonces, si yo me comparo con el mundo animal, va a haber un animal más fuerte que yo, va a haber un animal más veloz que yo, va a haber un animal que ve mejor que yo, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna otra especie que pueda producir en conjunto lo que nosotros producimos. Solos, de manera individual, somos bastante inútiles. Pensemos en el, no sé, en el artefacto más sencillo que tengamos ahí, un lapicero. Y pensemos en que yo les entrego todas las herramientas, todo para que haga un lapicero. ¿Quién me hace el lapicero? No somos capaces ni siquiera de hacer un lapicero individualmente. Pero en conjunto podemos hacer cosas muy, muy geniales. Entonces, como nuestro poder real viene de construir redes, pues ¿cuál es el papel del líder? Por eso el nombre de la conferencia. Ahí dice, el liderazgo no es una demostración de poder individual, sino de capacidad de empoderamiento de los demás. Entonces el reto del líder o del jefe es gestionar personas para poder producir esos resultados. Es ser capaz de desarrollarlos y de construir redes con ellos. Aquí vuelvo al esquemita, y entonces el que desarrolla, el que construye, es el que se ubica en el lugar del facilitador, y para eso pues hay unas prácticas de gestión humana o unas cosas que podemos hacer como organización para posibilitarlo. ¿Cuáles serían? Pues empiece usted por poner a las personas primero. Si desde su propio discurso de gestión humana, no sé, en la empresa a usted le dicen gestión inhumana, pues estamos mal. Entonces lo primero es que usted se convenza de eso. Miren, las personas no somos bobas. Entonces uno se da cuenta cuando en una organización le dicen, tú eres lo más importante, pero se lo están diciendo para poder alcanzar los resultados financieros. O sea, tiene que haber una creencia real, una convicción de que estamos es por las personas. Yo seguiré defendiendo eso así cuando converse con algunos otros me digan que no. Lo segundo es desendiose los líderes. Entonces identifique todas esas prácticas que usted tiene para endiosar al otro y pues ayúdelo a bajarse de ahí. ¿Listo? No le pida a la gente que se empodere cuando usted solamente empodera o endiosa a unos. Tercero, pues sea un apoyo para el desarrollo. Quienes asumen un lugar de liderazgo de jefatura, como en el caso de los dos chicos de mi ejemplo real, no saben cómo se hace, pues no han tenido formación para eso. Hoy en día, ahorita que soy primípara universitaria otra vez, me ha llamado mucho la atención que las universidades han entendido un poquito más eso y ya ahorita ofrecen cursos de formación, de liderazgo y hacen equipos para eso, pero por ejemplo todavía no están dentro del currículo obligatorio. O sea, no son créditos obligatorios que la persona tenga que formar. Entonces la mayoría de nosotros llega a las organizaciones sin haber recibido una formación sobre cómo ser líderes o cómo gestionar a otros. Cosas muy básicas realmente la gente, o que nos pueden parecer básicas, especialmente quienes estamos en gestión humana, los demás no las saben. Y se me pareció mucho, la presentación ya estaba hecha así, pero se pareció a lo que dijo alguien ahora, y es que hay que hacer una declaración formal sobre el liderazgo. O sea, ¿qué es liderazgo en esta empresa? Estamos esperando líderes que faciliten el desarrollo de otros, o estamos esperando jefes que exterminen a otros o que le resuelvan todo a otros. Creo que eso también es importante para orientar las prácticas. Eso era como lo que tenía para contarles. Muchas gracias.